Continuando con la clase, le estábamos viendo la cantidad de horas del servicio de medicina del trabajo que tienen que cumplir es en función de la cantidad de lo que se llama trabajadores equivalentes. ¿Qué son los trabajadores equivalentes? Básicamente es la suma del trabajador de mano de obra directa más la mitad de los que son administrativos. Así se denomina la cantidad de trabajadores equivalentes. Y la obligatoriedad de horas médico es tener a partir de 151 trabajadores equivalentes. Menos de eso no es obligatorio. Ahora, desde el punto de vista del servicio de seguridad e higiene en el trabajo, la seguridad de higiene en el trabajo y no el médico, sino el especialista en seguridad y higiene, lo que se llama el higienista, sí tiene una cantidad de horas, ¿sí?, que debe de cumplir dentro de las organizaciones en función de los riesgos. Los riesgos están contenidos en los distintos capítulos del decreto 351 del 79, si hay riesgo químico, biológico, eléctrico, mecánico, ¿no?, ruido, dependiendo de eso y de la cantidad de trabajadores equivalentes está la cantidad de horas profesional que debe de cumplir dentro de la organización el especialista en seguridad y higiene. En algunos casos no es necesario tener a alguien full time dedicado. En otros casos, sí. En algunos casos simplemente se contrata a un profesional de higiene y seguridad que viene una vez por mes a la empresa y cumple, no sé, media jornada de trabajo. Y en otros casos hay hasta una gerencia de seguridad con un gerente, profesionales a cargo y técnicos y una estructura pesada, porque depende muchísimo de la magnitud de la empresa y de los riesgos. Por ejemplo, una empresa petrolera, no sé, una siderúrgica, no sé, una automotriz, una minera, un proyecto minero, no sé, una planta de generación de energía eléctrica, no sé, puede ser térmica o nuclear. Todas esas instalaciones tienen riesgos importantes y son de magnitud, con lo cual necesitan una cantidad de horas profesional importante. Y para eso generan muchas veces gerencia de seguridad y higiene en el trabajo, gerencia de seguridad industrial. En el último tiempo, en el año 2015, es decir, hace unos años atrás, aparece una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo donde se amplía y se detalla las funciones tanto del Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo como el de Medicina del Trabajo, de modo tal de que los dos compartan funciones, de modo tal de poder hacer una sinergia entre la medicina del trabajo y la especialización en seguridad e higiene en el trabajo. ¿Quiénes son los profesionales de seguridad y higiene del trabajo? Son graduados universitarios que tienen carrera de grado en seguridad y higiene del trabajo o en algunos casos son posgrados con una cantidad de horas que está regulada. También hay técnicos en seguridad y higiene del trabajo reconocidos por una resolución del Ministerio de Trabajo y los que tienen posgrado también con reconocimiento oficial o acreditación en CONEAU. Estos son los profesionales que van a cumplir esto, ¿sí? Y de ahí que dio paso, digamos, a la creación de cantidad importante de profesionales y de consultoras pequeñas que brindan el servicio a empresas que no necesitan tener gente full time dedicada. Bien, con todo esto aparece también la necesidad de no solamente profesionales, sino técnicos. Los técnicos no tienen la misma incumbencia que el profesional y la obligatoriedad, aunque uno puede tener, digamos, puede decidir tener técnicos igual, aunque la empresa no tenga esta cantidad de trabajadores equivalentes, a partir de 151 trabajadores equivalentes ya es necesario tener la cantidad de técnicos en la tabla para poder cumplir con lo que la ley manda. Importante, digamos, entrar al detalle de qué es lo que, primero que nada, digamos, empezó a funcionar dentro de la seguridad y higiene del trabajo y que continúa siendo así, que es lo que se llama exámenes médicos en salud. Los exámenes médicos en salud
son un conjunto de estudios médicos obligatorios, algún otro no es obligatorio, que deben de cumplir los trabajadores para poder estar siendo monitoreados en el estado de salud mientras desarrollan trabajos, y que son los siguientes. Dicho por la resolución última del 2010, la 037 de la Superintendencia de Trabajo, se establece que los exámenes médicos en salud deben de ser, primero, los preocupacionales o de ingreso, esos son obligatorios; los periódicos son obligatorios; los previos a una transferencia de actividad, si yo muevo a un trabajador de un lugar al otro, donde cambian los riesgos, donde cambian significativamente los riesgos, hay que hacer el estudio; los posteriores a una ausencia prolongada también; y los previos a la terminación de la relación laboral o de egreso. Si alguien se va o alguien es despedido, también aparece la necesidad de hacer exámenes médicos en salud. En todos los casos, esto es algo que la organización debe de llevar adelante, salvo el último, no es obligatorio, el resto son obligatorios y debe de ser llevados adelante. ¿Cuáles son los exámenes que se deben hacer? Los exámenes que se deben hacer, básicamente, de preocupacional: examen físico completo, que abarca todos los aparatos y sistemas, incluye la agudeza visual, la radiografía de tórax, el electrocardiograma; los exámenes laboratorios, que incluyen de sangre, hemograma, eritrouremia, glucemia y orina completa; neurológicos y psicológicos, dependiendo de qué actividad va a desarrollar el postulante. Por ejemplo, conductores de automotores, grúa, elevadores, autoelevadores y tal, necesitan. Y una declaración jurada del postulante respecto de todo lo que tenga en su historial médico, patologías, si fue operado de algo y tal, si toma medicación, cosas por el estilo. Y hay dentro de el decreto 658, donde están los riesgos a los que pueden estar sometidos los trabajadores, aparecen análisis complementarios. Entonces, en esos complementarios hay un montón de estudios, dependiendo del riesgo al que estén sometidos. Por ejemplo, en el caso de docentes. En el caso de docentes, hay el agente de riesgo, es el sobrecargo en el uso de la voz. Entonces hay una serie de estudios para poder ir viendo cómo el trabajador está, digamos, llevando adelante su trabajo sin verse afectado en la salud respecto de ese riesgo. En el caso de los que trabajan con iluminación insuficiente, también. En el caso de los que hacen, por ejemplo, en la industria mecánica, metalmecánica, gestos repetitivos y posiciones forzadas, por ejemplo, en montaje en la línea automotriz, por ejemplo, es muy común. También hay una cantidad de estudios que deben de hacerse en forma periódica, ¿sí? Bien, ¿con esto qué significa? Que podemos decir que un trabajador es saludable y se mantiene saludable. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud? ¿Sí? ¿Sí? En el trabajo. La Organización Mundial de la Salud habla en relación al concepto de salud, digamos, modificando lo que históricamente se pensaba, la salud como la ausencia de enfermedad. La salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino que habla de un conjunto de condiciones físicas y emocionales que hacen que el trabajador pueda declararse bienestar. Digamos, es un concepto muy amplio el tema de la salud y no es reemplazable por un examen de laboratorio, ¿sí? Entonces es importante ver hacia dónde está yendo la cuestión, digamos, dogmática sobre el tema de la salud ocupacional y cuál fue la historia. Y básicamente aquí lo podemos ver resumido, es que la salud ocupacional era considerada desde
desde el inicio, digamos, en el que empezó a darse la importancia en esta categoría o 5 fases que se pueden nombrar. Primero la fase quirúrgica, era simplemente la simple respuesta asistencial a un accidente de trabajo. Se lastimó, pum, hay que curarlo, ¿sí? Básicamente era eso, era asistencia. Se rompió, ponerle un entablillar. Básicamente era eso. O se hizo un tajo, hay que coserlo. Eso era solamente atención primaria, ¿sí? Y asistencial. No había ningún otro elemento en relación a eso que contenga al trabajador o lo prevenga. Después aparece la fase médica, empiezan a hacerse ciertos estudios y a recibirse ciertas consultas sobre situaciones que el trabajo les producía a los trabajadores sin llegar a ser un accidente. Es decir, empezaba a haber un número creciente de dolencias no traumáticas, es decir, no de un hecho que termine con lo que podemos llamar un accidente, que veremos más adelante, un hecho que era un golpe o una quebradura o un tajo o una caída, sino que era algo bastante más sutil y eran dolencias que no estaban mediadas por un trauma. Entonces empieza a ser necesario crear consultorios en las empresas, gente que atienda esto. Luego aparece la fase de control médico, ¿sí? Los médicos empiezan a interesarse por cómo son las actividades productivas, cómo se llevan adelante y cómo esto se relaciona con la consulta de los trabajadores y empieza a considerarse lo que se conoce como la fisiología y la psicología del trabajo, ¿sí? Se abre todo un campo en la medicina asociado a la relación del trabajador con su trabajo y el resultado de esa relación en la salud. Posteriormente aparece la cuarta fase, que es la fase de orientación profesional, que es que el médico del trabajo empieza a centrar su atención en la orientación profesional, para la cual empieza a mirar al trabajador como un individuo y sus rasgos de personalidad y cómo es su constitución física, para ver si esto está, digamos, de alguna manera interactuando con el puesto de trabajo y el que termina dando como resultado una dolencia. Y finalmente la última fase, que es la fase de control técnico, que es cuando el estudio de los profesionales ya no se centran en el trabajador solamente, sino en el trabajador y el medio ambiente de trabajo. Ahí es donde aparece esta necesidad del trabajo conjunto entre el médico y el higienista para poder ver cómo es la interacción entre el trabajador y el puesto de trabajo. Ese enfoque interdisciplinario es el que da como resultado un plan de control sanitario, un plan de control de la seguridad y de la higiene, de manera tal de poder proteger la integridad psicofísica del trabajador, que es esto de lo que hablábamos al principio, del bien jurídico tutelado de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. ¿Sí? Si bien estas 5 fases están bien diferenciadas, quirúrgica, médica, de control médico, de orientación profesional y de control técnico, están bien digamos, diferenciadas, y llegamos al final, digamos, con la que es más abarcativa y la que, digamos, muchas empresas están viviendo hoy. No es que esto no esté, digamos, presente hoy en cualquier empresa. Depende del nivel de desarrollo de cada organización y de la importancia que se le dé. Puede ser que las empresas estén todavía, no sé, aquí, digamos, fase quirúrgica. Esto podría ser en alguna empresa muy precaria, en alguna zona, alguna instalación muy precaria, pero hacia donde está tendiendo la materia de la higiene y la seguridad del trabajo, hoy se lo llama salud y seguridad ocupacional. El momento en el que se pueda juntar el médico con el higienista para ver la manera de analizar la interacción entre el trabajador y el puesto de trabajo y ver esa mutua adaptación de modo tal de prevenir cualquier accidente.